Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Feliz noche para todos. Damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de reunirnos una noche más de miércoles de escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa sobre el tema que hemos venido trayendo de Pablo y la ley, ya que tenemos un hermano, amigo de años ya, un pastor que lo conozco de hace muchos años, y lo hemos invitado para que nos comparta hoy una enseñanza, una palabra de mucha bendición. Sé que va a ser de mucha bendición. Vamos a orar y dejamos y presentamos al hermano para que nos pueda traer la palabra. Oramos. Baruch Adonai, Hameborah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amin, Benatan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te pedimos que a través de tu santa y bendita palabra tú nos hables, Señor amado. Usa el vaso que hoy has designado para esta enseñanza de la noche de hoy, Padre, y bendícenos, Señor, a través de esta palabra bendita. Eterno Rey de los cielos, sea tú tomando control de nuestra mente, nuestro corazón, y trae sabiduría de lo alto para comprender tu palabra, para discernirla, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a los demás. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, eterno Rey de los cielos, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, quiero presentarles a nuestro hermano, al pastor Roe Felipe Ibarra, un hermano que estimo mucho, hace ya muchos años de conocernos, y hemos hecho transición casi que al mismo tiempo hacia Torah. Entonces, lo he invitado para que comparta con nosotros en esta noche. Hermano Felipe, que el Eterno lo bendiga, y acá los hermanos de Quijilá, Casa Israel, le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. No, el gusto es mío, realmente estoy muy agradecido, muy honrado por la invitación. Y para mí es todo un privilegio poder compartir. Roe William ha sido de gran inspiración y ayuda a través de las escrituras, ese ministerio tan poderoso que ha tenido. Como mencionabas, hemos vivido esta transición tan preciosa, tan valiosa, tan hermosa, que ha cambiado realmente nuestros ministerios para un crecimiento muy especial. Yo le agradezco profundamente, doctor William, por esta oportunidad que nos da de compartir y estar en contacto todo este tiempo. De verdad que ha sido de mucho provecho. Así que shalom a todos, un gusto de verdad poder saludarlos, conocerlos. Ojalá podamos ahorita más adelante conocernos un poquito y seguir compartiendo también en futuras ocasiones. Vieran que yo quiero comentarles algo muy especial, que esta reunión no es casualidad. Yo le he venido pidiendo al Eterno que nos ponga en contacto con personas que estemos en la misma línea de pensamiento, en el mismo espíritu, en la misma fe, en la misma unidad, porque ha sido un proceso de alejamiento, el proceso de crecimiento de las escrituras siempre va a traer pues un, un proceso de ruptura, ¿verdad? Y le hemos venido pidiendo al Señor en oración que traiga a nuestras vidas personas con que compartir las escrituras, que estemos unidos en una misma visión, una misma mente. Y se da esta oportunidad y yo creo en el Señor que se seguirán dando, no hay casualidades en el eterno y a través de su espíritu estamos unidos en un mismo corazón, en una misma mente, un mismo espíritu para lograr el objetivo del Señor. Así que un gusto de verdad, una vez más, se los digo, y quiero compartirles esta noche un, una palabra que el Señor ha venido inquietando en mi espíritu a través de todos estos años que hemos venido reaprendiendo nuevamente las escrituras, volviendo a retomar principios, volviendo a escudriñar una y otra vez, porque para eso está la escritura, para que la escudriñemos. Viene una inquietud en mi corazón, porque que que he venido fuertemente trabajando con la congregación y con otros pastores y con otras personas también de diferentes lugares, la importancia de crecer a la misma vez
en el conocimiento del Señor y en nuestro espíritu. Me he dado cuenta que hay muchas personas que adquieren mucho conocimiento, como dice el libro de Proverbios, adquiere inteligencia, pero también adquiere sabiduría, porque es un complemento. Entonces, la sabiduría en las escrituras es la manera en que aplicamos el conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces, veo muchas personas que van adquiriendo mucho conocimiento de las escrituras, pero no van creciendo en sabiduría. Entonces, hay que trabajar fuertemente en esta área, en las congregaciones. Ustedes como estudiosos de la Torá, hay un compromiso serio, sobre todo los que nos metemos a profundizarnos en las escrituras, de poder transmitir. Recordemos que estamos en este pacto tan hermoso, tan sagrado, que una de las condiciones de este pacto es que ahora la Torá estará en nuestro corazón y el Espíritu de Dios fue otorgado a nosotros para poder transmitir lo que hay dentro de nosotros hacia los demás. ¿Ah? Lo que hemos recibido del Padre, lo que hemos recibido, lo que está latente ahí dentro de nosotros, ¿ah? Ya no quedó escrito en piedra, sino que ahora el nuevo pacto dice, está escrito en nuestro corazón y en nuestra mente, y el Espíritu nos recuerda y nos saca todo lo que llevamos ahí por dentro. ¿Para qué? Para que lo vivamos, lo compartamos, lo enseñemos a otros y hagamos del conocimiento una vivencia. Y ahí es donde fluye la sabiduría en nosotros. De nada nos sirve la acumulación del conocimiento, de nada nos sirve eh, saturarnos de información si no logramos ver el resultado de ese proceso en nuestras vidas. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar los que hemos sido llamados a un ministerio, los que aspiran a un ministerio. La semana pasada compartían en una congregación allá en San José que todo aquel que ha sido llamado de parte del Señor a, a predicar su palabra, que tiene el compromiso, siente el compromiso en su espíritu, debe activar esa llama para que pueda transmitir con sabiduría de lo alto, poder transmitirle a los demás lo que ha recibido de parte del Señor. Y aquí es donde quiero compartirles algo importante, ¿verdad? Porque lo que recibimos de parte del Señor, amados hermanos, no solamente es el conocimiento teórico que nuestros ojos literales alcanzan a leer de las escrituras. ¿Bien? Y quiero hacer esta enseñanza participativa. Me gustaría escucharlos y ver cómo el estudio de la Torá les ha transformado su vida, les ha transformado su crecimiento personal, su crecimiento espiritual, porque se trata de eso. Y quiero compartirles algo importante sobre la emuná, el concepto que a nivel personal, el estudio de las raíces hebreas me ha cambiado completamente un panorama de mi fe, de lo que yo creía que era mi fe, la fe en el Mesías, de cómo hemos desarrollado los ministerios. Ha venido cambiando mucho entre más profundizo en las escrituras, más me doy cuenta de la verdad. Por eso Yeshua dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, esta transición debe verse reflejada en la vida de cada uno de ustedes. Y yo quiero compartirles un poco cómo ha cambiado mi ministerio, cómo ha cambiado mi vida, todos estos principios que hemos venido conociendo, aplicando, entendiendo, reinventando en nosotros, en nuestra forma de servirle al Señor que nos ha llamado. ¿Sí? Y también me gustaría, pues, escucharlos a ustedes, que me están compartiendo esta noche, ver de qué manera las escrituras han venido a transformar su diario vivir, de qué manera el conocimiento de quién es nuestro Adonai nos ha transformado nuestra vida diaria. Porque si no hay transformación interna, entonces todo ese conocimiento solo se está acumulando, lo tenemos en reserva y no se está aplicando, porque las escrituras traen transformación a nuestra vida, para bien o para mal. Lo que pasa es que en el Señor no existe lo bueno como nosotros lo creemos, lo bueno y lo malo, porque nosotros somos los que asociamos qué es bueno y qué es malo de acuerdo a nuestra conveniencia.
En el Señor todas las cosas que nos ocurren son para bien, porque a veces comenzamos a crecer y a adentrarnos en las profundidades de las escrituras y comenzamos a perder otras cosas materiales. Estos días compartía con la congregación que lo que significa morir a nosotros mismos, de ir dejando atrás, cuando comenzamos en los caminos, es muy fácil dejar el pecado, dejar las cosas malas, dejar lo que nos parece que a Dios no le agrada. Es fácil dejar todo eso porque hay una conciencia que nos dice eso está mal. Pero cuando ya has dejado todo lo aparentemente malo en tu vida y quieres seguir creciendo en el desarrollo espiritual, quieres seguir creciendo en el conocimiento de Adonai, y tienes que seguir dejando cosas, tienes que seguir arrancando cosas de tu ser. Y usted dice, pero ya no tengo nada malo que dejar, ya no tengo nada malo que arrancar de mi vida. Entonces, ¿ahora qué me toca dejar? A veces tocará dejar familiares, amigos, lugares de trabajo, lugares, cambiarse de ciudad, cambiarse de territorio. A veces tocará hacer cambios radicales con tal de seguir avanzando y creciendo en el conocimiento del Señor. Porque de eso se trata el estudio de las Escrituras. Es conocer más y más y más quién es nuestro Creador y qué quiere de nosotros el Creador, para descubrir así su perfecta voluntad. Entonces, descubrir la voluntad del Señor es un proceso muy difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nos confronta, nos transforma, nos reconstruye, nos destruye nuestros patrones que habíamos construido durante años y ahora nos damos cuenta que habíamos construido sobre bases que nosotros mismos creíamos correctas. Por eso dice la escritura, hay caminos, dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es perdición. Entonces vemos mucha gente que anda en el camino que le parece correcto, pero no es el camino correcto, porque no es el camino dictado por el Señor a través de las escrituras, a través de sus instrucciones, a través de la Torah. ¿Sí? Entonces, la escritura nos habla de dos caminos, ¿verdad? Yo leo que ahí dice tres caminos, porque Yeshua habla del camino angosto y del camino ancho que lleva a la perdición, por el que todo el mundo transita, y el camino angosto que nos lleva a la redención, pero Proverbio nos habla de ese tercer camino. El tercer camino es el camino que la gente cree que es correcto, pero es su propio camino. Y ese camino también es un camino de perdición. Entonces, ¿cuál es la manera de llegar al camino correcto? Es a través de las instrucciones al pie de la letra, de las instrucciones divinas, las instrucciones que fueron otorgadas. Y hay un proceso para eso, ¿sí? Hay un proceso y quiero comenzar compartiendo eh, el libro de la carta de Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, por ahí lo tenemos, ahí tienen ustedes pues diferentes versiones, quiero compartirles en esta que tengo por acá. El apóstol Pablo menciona el versículo 15, dice, por esto también yo, al tener noticias de su fe en el Señor Yeshua y de su caridad para con todos los santos, no ceso de darle gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. ¿Ven? Para que el día de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Padre de Gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. ¿Bien? Entonces él está haciendo una oración especial. Le pido al Padre, dice el apóstol Pablo, que les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan perfectamente. ¿Y para qué? Dice, para que sean iluminados los ojos de su corazón, para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados por él.
¿Cuál es la riqueza de la gloria otorgada por Él en la herencia a los santos? ¿Sí? Qué interesante entender este principio de las Escrituras. Este consejo, esta oración que Pablo hace desde su espíritu, desde su deseo personal, ¿verdad? Pablo tuvo una transformación genuina porque él era un perfecto conocedor de las escrituras, un conocedor del Tanakh, de la Torá, y defendía capa y espada sus conocimientos. Pero a él se le revela Yeshua. Y yo me he venido cuestionando estos días de qué manera se nos está revelando a nosotros Yeshua, de qué manera se nos ha presentado a nosotros Yeshua. Y me di cuenta que a nivel personal, a muchas personas se les ha manifestado en lo teórico y tenemos un conocimiento teórico del plan de redención, del plan de quién es Yeshua, tenemos un conocimiento teórico de nuestro Señor, tenemos un conocimiento teórico de Elohim, tenemos un conocimiento teórico de las Escrituras, pero a muy pocas personas se les ha revelado quién es Él, cómo es. Y viene esta etapa de despertar el espíritu para que a través del espíritu sean abiertos nuestros ojos del entendimiento y a través de la lectura con ojos espirituales podamos comprender quién es. Por eso Yeshua dijo, si ustedes escudriñaran toda la ley y los profetas, se darían cuenta quién soy yo. ¡Wow! Y dice, wow, qué tremendo. Qué tremendo porque es necesario que se nos abran nuestros ojos espirituales para poder entender la lectura terrenal que estamos viendo. ¿Eh? Entonces, la Torah ha traído a mi vida una maravilloso despertar a la revelación de quién es el Mesías, de quién es Él para nuestras vidas. Ha traído una apertura a poder comprender y ver el panorama de una manera diferente, ha cambiado completamente a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel de familiar, a nivel de la congregación, la perspectiva de quién es el Señor para nuestras vidas y qué estamos haciendo, como dice aquí el versículo 18, para que podamos conocer, entender la esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Sí? Quiero compartirles otro pasaje, antes de compartir un ratito otras historias personales. Está en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, un pasaje un poquito controversial, pero quiero mencionarlo para dar la introducción a lo que quiero mencionar esta noche. ¿Bien? Para despertar en nosotros esa área interna. Porque yo sé que ustedes tienen un maestro por excelencia, William, que les ha transmitido enseñanzas profundas y poderosas, ¿sí? y, y están bien cimentados en la doctrina y las enseñanzas. Y gloria a Dios por eso. ¿Sí? Nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice, quiero saber de ustedes una sola cosa. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación, en la palabra o en la enseñanza de la misma ley? ¿Sí? Versículo 5 dice, el que les otorga pues el Espíritu y obra milagros entre ustedes, lo hace por observar la ley o porque tienen la fe en la predicación de la misma ley. ¿Bien? Digo que esto es controversial porque se ha hecho mucha controversia, mucho malentendido con estos pasajes y no se ha comprendido en muchos lugares de que el apóstol Pablo está reafirmando la importancia, cómo va de la mano la fe y la ley, ¿verdad? Que no podemos separar la fe de de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos entendiendo, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos enseñando, y eso debe ser manifiesto en la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Ahora hemos recibido algo en esta temporada, en este tiempo, a través del Espíritu, pero ahora vamos a compaginarlo con la base y el fundamento de lo que está en las Escrituras, en la Torá.
Bien, para hacer de las dos cosas una sola. Y esta es la belleza de comprender el panorama completo cuando se nos abren los ojos, como leíamos en la lectura anterior, y tenemos esa iluminación de entendimiento de cómo mezclar el mover de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros y comprender por qué está pasando. ¿Bien? Y aquí es donde quiero que podamos entrar a la definición de la fe, la emuná. La emuná, me encanta esa definición porque en el sistema religioso tradicional nos enseñan que la fe es solamente lo que yo quiero. El sistema religioso tradicional nos enseña que, que la fe se basa en mí, en lo que yo creo que Dios puede hacer, en lo que yo quiero que Dios haga, en lo que yo creo que Él me va a otorgar o me va a dar. Entonces me pongo yo en el centro. Pero el concepto que a mí me encanta, el concepto de la emuná, desde el pensamiento hebreo, no es lo que yo quiero que pase. El concepto de emuná es lo que yo creo que el Señor dijo que va a pasar. El concepto de emuná es una confianza y una certeza absoluta porque es un compromiso con las cosas del Señor. No es con lo que yo quiero, es un compromiso con las cosas del Señor. Y eso nos cambia el panorama, nos cambia el pensamiento, nos cambia el actuar, nos cambia nuestra manera de vivir nuestro credo, lo que realmente estamos creyendo. Y aquí es donde yo lanzo la pregunta para todos ustedes. ¿De qué manera el estudio de la Torá ha venido a transformar su vida y se les ha abierto un cambio a nivel espiritual en ustedes que ahora trae una luz, una comprensión de lo que el Señor está haciendo en sus vidas? ¿Eh? Hace poco pasamos una experiencia a nivel familiar, le comentaba ahora Pastor William, que tuve la experiencia de estar al borde de la muerte hace como año y medio, casi 2 años atrás, eh, donde pasamos una situación muy, muy difícil de un accidente muy grave que tuve. Y me darían 2 horas aquí contando, pero así rápidamente, a resumidas cuentas. Eh, Esa experiencia me llevó al borde de la muerte. Y en el borde de la muerte eh, tuve la experiencia de salir de mi cuerpo, verme y de tener una conversación con el Padre. Y decirle: Señor, me aferro a las promesas que has hecho en mi vida. Me aferro a lo que me has prometido, porque es pues la emuná, la certeza de una promesa del Señor sobre el propósito que Él tiene para mi vida, para mi ministerio, para mi familia. Entonces dejo de estar yo en el centro y comienzo a poner el plan de Dios sobre mi vida. Dejo de ser yo la prioridad y comienzo a traer la prioridad de los propósitos de Dios que se han revelado a mi vida. Entonces, me encanta como el apóstol Pablo, cuando está en la cárcel, él escribe sus mejores cartas y dice: le doy gracias al Padre porque el estar en estas aflicciones en la cárcel me he dado cuenta que ha reforzado la fe de los hermanos que están afuera y que están predicando con de nuevo más las buenas nuevas del Evangelio, y que se ha fortalecido la fe aún en mis prisiones, decía el apóstol Pablo. Y logré experimentar esa sensación de decir: qué lindo, que valga la pena lo que estoy viviendo, porque sé que mi fe no es que el Señor me sane, que el Señor me levante, que el Señor traiga provisión. No, la fe es: Padre, muéstrame tu propósito en medio de esta circunstancia que estoy pasando. Entonces empezamos a descubrir la voluntad de Dios, que fue revelada desde el principio para la humanidad, pero por la dureza del corazón nos hemos cegado a descubrir la voluntad de Dios a nuestras vidas. Entonces, el énfasis, la riqueza de estudiar las Escrituras es descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito del Señor en lo que estoy viviendo, en lo que estoy pasando? Entonces, vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículo 7.
hablando de la dureza del corazón. Por eso en este nuevo pacto, en la renovación del pacto, perdón, el Señor dice, les pondré un corazón de carne. Porque en el entendimiento de la Torá, para que se nos revelen las escrituras de lo que está en los mandamientos, en todos los misbot que han estado estudiando, Pastor William, para que a usted se le revele el propósito y que usted no escudriñe las escrituras como un texto más que está leyendo. Tenemos que transformar nuestro corazón de un corazón duro a un corazón sensible. Y ahí es donde viene el proceso de transformación en nosotros. La promesa es, les pondré un corazón sensible. Ok. Entonces, eso es un proceso doloroso. A veces pasar de un corazón duro, corazón de piedra, a un corazón sensible. ¿Por qué el Señor quiere un corazón sensible? ¿Para que seamos personas sentimentales? No. Para que seamos personas que nos movemos por las emociones y lloramos y todo eso. No. Esa es la confusión que hay que sacar de nuestra mente por la falta de conocimiento de las escrituras. ¿No? Es que dice Hebreos capítulo 3 versículo 4. Perdón, capítulo 3 versículo 7. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Qué tremendo. No endurezcan el corazón. Porque para poder entender la ley de Dios, las instrucciones de Dios para nuestras vidas y poder amar la Torah, poder amar las escrituras, poder amar las instrucciones de Dios y obedecerlas, debemos tener un corazón sensible para no solamente obedecer, sino disfrutar lo que estamos haciendo, vivirlo. Ahí mismo en el versículo 16, no sé si ahí se alcanza a ver, paso, lo pasamos al versículo 16, dice, hace la pregunta, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios? A pesar de haber oído su voz. ¿No fue el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Entonces, qué increíble cómo vemos. Hoy en día estudiamos las escrituras, profundizamos en ellas, sacamos grandes reflexiones. Pastor William, y usted puede verlo también, lo vemos en muchas congregaciones, cómo la gente estudia y estudia y estudia la palabra y su vida sigue sin ser transformada a a una realidad. Y la gente sigue acumulando conocimiento teórico de Dios, pero no hay una revelación de quién es Él. ¿No? No sé si han visto la experiencia. ¿No? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a la gente no se le revela? De hecho, ahí, si seguimos ahí mismo en el capítulo 4, bueno, ahí les dejo de tarea que se lean todo el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿no? Pero el capítulo 4, versículo 2 dice, esta buena noticia, el descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les ha servido de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon. Y aquí viene otra vez el concepto de emuná. Bien, la emuná. La sensibilidad de poder escuchar las promesas de Dios. La sensibilidad de poder escuchar más que obedecer a ciegas, es escuchar, tener la sensibilidad de cada vez que leo un misbot, cada vez que leo, cada vez que celebro unas fiestas. Se acerca la segunda temporada de las celebraciones, los Moadim, y con qué corazón sensible estamos dispuestos a escuchar. Viene John Terúa, tiempo de proclamación, voz profética, anuncio, voz de Dios. ¿Con qué sensibilidad estamos dispuestos a prepararnos para escuchar qué es lo que el Señor quiere decirnos para transformar nuestra vida a la voluntad del Señor? ¿De qué manera Él viene y estamos dispuestos a que esas palabras que estamos leyendo, que estamos estudiando, que estamos aprendiendo,
transformen nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento. Por eso el libro romano dice, transformen, renueven sus pensamientos. Entonces sus acciones van a ser diferentes, sus actitudes van a ser diferentes. El concepto de emuná, cuando lo entendemos desde el pensamiento hebreo, ¿verdad? Es ese compromiso que yo adquiero con las palabras del Eterno, no conmigo mismo, ni con lo que yo quiero que me pase. Entonces, esa palabra transformó mi forma de creer en el Señor, mi forma de servirle al Señor. Ahora entiendo que es un compromiso que yo adquiero con lo que estoy aprendiendo. Entre más aprendo de las escrituras, más me debo comprometer con ellas. Y ahí es donde viene la pregunta, no sé si ya la han analizado desde que les comenté. Y quisiera escuchar antes de seguir avanzando algunas de sus opiniones. ¿De qué manera la emuná se ha manifestado en ustedes a través de las escrituras, con el conocimiento que han adquirido, ¿verdad? De las escrituras? ¿De qué manera ha transformado en ustedes en su diario vivir, en su de todos los días, ¿verdad? ¿De qué manera se ha transformado esta experiencia para despertar el espíritu, como dice el apóstol Pablo? Nuestro espíritu debe despertarse y conectarse con el Eterno, porque para adorar al Eterno hay que hacerlo en espíritu. Entonces muchas veces queremos agradar al Eterno desde lo material, desde lo natural, desde el entendimiento humano, desde nuestro conocimiento teórico, pero se necesita hacerlo desde muy en el fondo, desde nuestro espíritu. Y para eso hay que profundizar en ciertas cosas, ¿no? Que ahorita vamos a adentrarnos en eso. Entonces quiero escucharlos, quiero a ver si alguno nos comparte ahí un poquito las experiencias. Doctor William también puede compartirnos ahí un poquito con respecto a esto que estoy comentando o alguien más que nos quiera aportar para hacer esto un poquito más participativo. ¿Ven? Vamos a ver quién se anima. Bien, hermano, es importante realmente lo que nosotros hemos venido experimentando de la emuná y de la que es la palabra que se tradujo como fe, que es una fe obediente, no es simplemente como decía el pastor ahorita, lo que se nos dijo dentro del sistema religioso tradicional de creer, que simplemente crea y basado en en los deseos personales, es una fe obediente. Creo que todos los que estamos acá y que hemos hecho transición hacia Torah, siempre hemos tenido ese deseo y ese anhelo de hacer las cosas bien. Quizás no lo hacíamos por falta de conocimiento, no lo hacíamos de la manera correcta, pero cuando se nos comenzó a revelar la verdad, es donde comienza a operar esa emuná, esa fe, porque ahora entonces no hago las cosas conforme a lo que yo pienso o lo que yo quiero, sino basado en lo que dice la escritura, que eso es la fe obediente, que por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, el padre de la emuná. La emuná tiene tres ingredientes que todo creyente, que todo hijo de Dios debe de tener, que es oír, creer y obedecer. Esos son los ingredientes de la emuná. Entonces, en los dos primeros no tenemos tanto problema. Oímos y creemos. El asunto está que el apóstol Jacob o Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. El problema está en la obediencia. Es ahí donde entra, donde a veces se pega con muro, cuando es la hora de obedecer. Pero cuando nosotros se desarrolla en nosotros esa emuná y comenzamos a obedecer, es una transformación. Tiene que haber una transformación completa. Ya no somos los mismos. Si cada uno de nosotros analizamos nuestras vidas desde que entramos a Torah y volvemos a ver hacia atrás de dónde hemos venido, no somos los mismos. Definitivamente ya no somos los mismos que hace 5, 6, 7 años atrás. La mayoría de las personas
La famosa pandemia fue una transición y creo que fue parte de una bendición, porque muchos se comenzaron, fue en pandemia que muchos empezaron a entrar en Torah y comenzó el Señor a hacer algo, comenzó a moverse en el mundo este, y en la fe de los creyentes. Y por eso estamos acá. Entonces, esa emuná es la que nos lleva esos ingredientes de la emuná, del oír, del creer y el obedecer, es lo que hace en nosotros una transformación completa en nuestras vidas. Amén. Claro. Sí, como le digamos, ¿Quién no más? solo, ajá, bueno, alguien más que quiera compartirnos por ahí, cuál ha sido su experiencia de transformación. Bueno, soy María de Guardia. Soy nueva aquí en Aquilá, pero ya he venido aprendiendo en Torá, ¿no? Y una de las transformaciones que llegó a mí, vine a tener conciencia de lo que es la lonchara, la lengua mala, porque a uno se lo enseñan en la religión, ¿verdad? Pero no se lo enseñan así como se estudia en la Torá y como lo estudian los hebreos. Y ahora yo tengo conciencia que cuando vaya a venir algo a la punta de mi lengua, yo me quedo calladita y digo no. Aunque yo ya lo venía viendo, pero a uno, es lo que usted dice, uno lee, tiene conocimiento, siempre se me quedó aquello que cuando el Señor va a la casa de Simón, yo creo, ajá, que iba a ir la mujer a derramar el frasco, ¿verdad? Y entonces Judas, yo creo que en su, no, Simón y el otro empezaron, uno de ellos empezó a pensar en su cerebro que dijeron, mira, se está gastando en eso y se puede usar para otra cosa. Y entonces allí el Señor le contesta que él podía hasta escuchar los pensamientos y a uno se le olvida eso. Claro, y también poner en práctica, o sea, una de lo que usted está diciendo, el punto que ahora tengo conciencia que no le debo dar a la lengua. Mm, Gracias. sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que se anime a compartirnos un poquito? ¿De qué manera se ha manifestado su emuná para que sea provechosa, como lo acabamos de leer en las escrituras, que el que aprende sin fe no le es provechoso, parafraseándonos, como dice, a muchos no les fue provechoso por no tener la fe, por no escuchar con fe, por no escuchar a Dios en lo que se está aprendiendo, no le hay provecho a eso. Así que, ¿alguien más que nos quiera compartir? Sí, yo paz. ¿Se escucha? Sí. Eh, Agregándole a los comentarios anteriores, solo quería compartir que la emuná me ha enseñado a no solo creer en la existencia de Dios, sino también profundizar y creer en lo que Él ha dicho, que es lo que me lleva a tener un corazón sensible a la voz de Él, lo cual nos lleva a todos a obedecerle, que es uno de los ingredientes que mencionó el pastor William. Y sobre la sensibilidad de la que usted habló, que nos lleva a obedecerle, a tener una sensibilidad para abrir nuestro ser al conocimiento de Dios, que no es lo que digamos o sintamos, sino lo que Él dice, según su voluntad. Ok. Ajá, muy bien. Qué tremendo. Uno más por ahí.
es que este tema es tremendo porque nos confronta, Pastor William, nos confronta a todos los oyentes. Felipe, Sí, buenas noches, que Dios les bendiga. En realidad el tema de la emuná es algo que cada cristiano debe tener eh, muy arraigado en la vida, porque es parte de lo que estamos viviendo, lo que estamos aprendiendo. Si no tenemos fe, ¿verdad? O no tenemos el emuná, no podríamos ni creer ni siquiera en lo que estamos estudiando, porque creo que para poder estudiar lo que estamos estudiando, como el hebreo, tenemos que tener el emuná. Y creo que el emuná nos enseña a vivir con confianza, con serenidad, nos quita toda incertidumbre, eh, nos lleva pues a lugares elevados, ¿verdad? Expande nuestra mente y creo eh, que al expandir nuestra mente podemos capacitarnos en sabiduría de lo alto, porque la sabiduría pues humana sabemos que hay mucho conocimiento, pero no se compara con la sabiduría de lo alto. Y creo que es una sabiduría superior a la que nosotros pues mantenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Que es solamente a veces conocimiento o sí, podemos decir que conocimiento humano, ¿verdad? Por lo que estudiamos o por lo que llevamos, pero la sabiduría de Dios es diferente. Cuando nosotros tenemos el emuná, creo que el Señor o el Eterno nos direcciona a diferentes lugares, capacidades y extensiones en el reino. Aparte, creo que la conexión espiritual que tenemos con el Eterno, eh, con lo divino, con el reino de Dios, creo que definitivamente necesitamos el emuná, porque sin el emuná no podríamos ver, como dice la palabra del Señor, cosas espirituales o cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, no podríamos tenerlo con la emuná, que es la que nos da el discernimiento, la credibilidad para creer en todo lo que estamos estudiando y todo lo que está aconteciendo. Necesitamos tener el emuná para ver y creer que de verdad se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Creo que eso he aprendido, aparte que he aprendido muchísimas cosas, pero como estamos hablando del emuná, me limito a responder eso, pero sí he aprendido muchísimas cosas desde que entré con el ROE, he aprendido muchísimas cosas, que he cambiado muchísimas cosas que antes hacía, ya no las hago. Muchas gracias. muchas gracias por ese aporte. Sí, yo le agregaría a todos esos puntos muy importantes, ¿verdad? Un tema más crucial ahí, un punto más importante, bueno, más importante no, un punto adicional, todo lo que mencionas es muy importante, eh, que es el entendimiento de lo que está pasando. De lo que está pasando, lo mencionaste a nivel mundial, a nivel personal, a nivel familiar, y tenemos que entender que todo lo que ronda nuestro diario vivir es el resultado de lo que está pasando en lo que no vemos. Y yo pienso que las personas han comenzado a acercarse a las escrituras de una manera tal vez muy superficial, ¿no? De una manera muy, muy, no es que es superficial la manera en que se ha transmitido muchas veces y nos acercamos a las escrituras sin darle el peso que ellas tienen. Yo le pregunto a las personas, me he dado cuenta, por eso me gusta compartirlo con los diferentes grupos que interactuamos, ¿qué piensan de las escrituras? ¿Qué piensan en qué sentido? ¿Qué valor le estás dando a las escrituras? Hoy en día se agarra la Biblia como cualquier otro libro. Se agarra la Biblia como un libro más, no se le da lo sagrado que tienen las escrituras, porque solamente se lee como leer cualquier libro y no entendemos que las escrituras, la Torá está llena de códigos, de secretos, hay que leerla entre líneas para que se nos revele la voluntad del Creador. No se trata de nosotros. Profundizar en una vida espiritual, en una vida de conocimiento, de acercamiento al Señor,
no se trata de mí, no se trata de usted, no se trata de traer a Dios a nosotros. Se trata de nosotros acercarnos más a Él. Y ahí es donde las cosas cambian, ¿verdad? Ahí es donde los hebreos tienen, no sé si es la palabra correcta, si me equivoco ahí, Pastor William me corrige, hay un concepto que es Mishnah, no sé si lo conoces, que me ha gustado mucho también el concepto de esa palabra porque es lo que aprendí, lo nuevo que aprendí, me lo debo memorizar y repetirlo. Repetirlo no es religiosamente estarlo repitiendo, sino que el concepto de Mishnah es transmitírselo a alguien. Y es la manera en que yo puedo asegurarme que lo comprendí, que comprendí lo que leí, que comprendí lo que aprendí y se lo estoy enseñando a alguien. Por eso me gusta poner a participar a los oyentes, porque de esto se trata al escudriñar las escrituras, de que lo que estoy recibiendo, lo que estoy aprendiendo, lo voy a transmitir a los demás y es un principio que me gusta mucho de ellos, que lo que aprenden lo memorizan y lo transmiten, ¿verdad? Y se hace la traducción, la tradición oral de transmitir las escrituras. Ve lo que dice Deuteronomio capítulo 5 y 6. Dice que muchos lo conocen, quiero repasarlo. Este pasaje tan conocido, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice por ahí, amarás a Jehová tu Dios, dice en esta versión, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bien, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Bien, ¿hasta qué nivel ponemos en práctica esta instrucción del Eterno? Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas en la casa, en el trabajo, cuando vas, cuando vienes, en todo lugar donde estés, en tu barrio, con tus amigos. La tendrás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Qué tremendo. ¿Hasta qué punto cumplimos? A veces nos enfocamos como en cumplir el otro montón de mandamientos y ordenanzas, ¿verdad? Y queremos no fallar y cumplir con todas las instrucciones. Pero hay instrucciones entre líneas que a veces omitimos. Y cuando uno le dicen compartan cómo ha transformado, como decían los apóstoles, de lo que hemos recibido y oído, de eso hablamos. Es que, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? Entonces yo me he dado cuenta que a la gente le cuesta transmitir su emuná en las escrituras porque no hay una mayor vivencia, solamente hay un conocimiento. Y muchas veces, cuidado, y nos pasa las de Job, ¿verdad? De llegar a decir, de oídas te había oído. Y hoy en día tenemos muchos creyentes así, ¿verdad? De oídas hemos oído, hemos visto de larguito, pero no hemos profundizado, no se nos ha revelado nuestro Adonai. No se nos ha revelado al que servimos, al que adoramos. Por eso Yeshua le dijo a aquella mujer, ustedes no saben y no entienden lo que están adorando, no conocen, no saben lo que están haciendo. Y hay todo un contexto detrás de esa frase, ¿verdad? Pero aplicando a lo que estamos conversando, es una carencia fuerte que a veces tenemos cuando nos acercamos al Señor. Y yo sé que muchas personas se acercan al conocimiento del Eterno por una necesidad, para que el Señor restaure, ayude, supla, provea, me dé, bien. Pero una vez que esas carencias las maduramos, y entendemos que siempre tendremos carencias mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, Yeshua lo dijo, en este mundo siempre tendrán aflicción. Entonces no se trata de que estemos bien en este mundo, se trata de que entender que la Torá es una puerta y un camino que nos lleva al Padre, porque Yeshua es el camino, Yeshua es la Torá.
Toda la escritura habla sobre él y se nos debe revelar para poder entender, como lo leímos en el primer pasaje al principio, para que se nos revele cuál es el propósito de la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 5, ahí mismo donde estamos. Estábamos en el 6, devolvámonos al 5, 5:32. Y ve que interesante en el anterior, ¿verdad? Mandamiento más importante, decía, lo que acabamos de leer anteriormente. Pues como les decía ahora, queremos cumplir con muchas otras cosas y no fallar al Señor en muchos preceptos y ordenanzas y estar al día con el Señor en todo, pero algo tan sencillo como esto, de compartirlo, decirlo, hablarlo, exponerlo, exponer lo que vivo, lo que yo creo, mi credo, mi fe, mi emuná, es una responsabilidad, un compromiso con el Señor, con lo que yo creo con el Señor. ¿Verdad? Deuteronomio 5 dice, entonces, versículo 32, 33, tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor ha trazado. Ya hay un camino trazado, no nos pongamos a inventar sendas. Hay un camino trazado. ¿Para qué? Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. ¿Bien? Ya hay una senda por la cual hay que trazar. Ya pues esto sería meterse profundamente en el tema de la senda antigua, toda otra enseñanza, pero es indispensable que nuestra emuná se manifieste y todos los que nos rodean conozcan nuestra emuná. A mí me impresiona, Pastor William, no sé si has visto cuando uno ve los musulmanes, los budistas, gentes de otra religión, cómo fehacientemente defienden y dan a conocer la fe que ellos tienen en lo que creen. Y muchos creyentes hoy en día en Yeshua no manifiestan su emuná de esa manera, no manifiestan su certeza de lo que creen. ¿Será que hemos estado usando esa herramienta equivocadamente? ¿Será que hemos estado usándola para nuestros beneficios personales? ¿Mm? Recordemos las palabras de Josué, cuando tomó después de Moisés el mando, que él enseñaba al pueblo, que se le dijo a él, nunca se aparte de tu boca la Torá, nunca se aparte de tu boca la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme lo que está escrito. Entonces, hay un compromiso serio en manifestar lo que yo estoy creyendo, en declarar mi fe, mi emuná, mi compromiso con el Señor, en enseñarlo, en transmitirlo, en decirlo. Muchas veces creemos que esto le corresponde solo al roé, ¿no? Es solo de los ministros, que es solo que es compromiso para los que están en los púlpitos, en los altares, para los líderes. No, amados, aquí no hay líderes. Esto es un compromiso para todos. Todos deberían ser maestros. Todos deberían transmitir la palabra, la enseñanza, desde el nivel más básico. Conforme vas aprendiendo, vas enseñando. No tienes que llevar grandes y largos seminarios. Puedes hacerlo, pero lo que has aprendido, inmediatamente transmítelo. Lo que has recibido, aprendiste lo que aprendiste hoy, vaya y transmítalo mañana a los suyos. Vaya y siéntese con sus hijos, con su familia, mañana en el almuerzo, esta noche en la cena, mañana en el trabajo. Dígales, aprendí algo nuevo, quiero compartirlo. Algunos te escucharán, otros no, algunos abrirán su corazón, otros se cerrarán, algunos lo recibirán, otros no lo recibirán, pero usted cumple con el compromiso con el Señor de transmitir, de abrir tu boca, de declarar lo que está en tu corazón y que fluya, porque es la manera en que el Espíritu, como lo leíamos desde el principio, es la manera entonces en que el Espíritu manifiesta la fe que hay en su corazón.
porque tienes un corazón sensible, obediente, escuchando la instrucción del Eterno, entendiendo qué es lo que está pasando y se han iluminado los ojos de su corazón, de su entendimiento, para que se den cuenta hacia dónde el Señor te está llamando. Entonces, no se trata de ministerios, no se trata de líderes, se trata de una relación de cada uno de ustedes, todos los oyentes en este momento. A partir de este instante, tome liderazgo de su vida, tome liderazgo en su familia, tome liderazgo para poder transmitir la fe y que se encienda. Por eso Pablo le decía a Timoteo, la escritura es tan poderosa que penetra hasta lo más profundo y separa nuestra alma de nuestro espíritu. Entonces, una de las cosas más maravillosas que hemos aprendido aquí en la congregación es que estudiar Torah ha separado nuestra alma, nuestro espíritu, de nuestras emociones. Ha separado el entendimiento humano del entendimiento de las cosas profundas, cosas espirituales. Ha separado el emocionalismo que se vivía años atrás a una realidad de cómo funcionan las cosas. Y eso a mí me ha transformado la vida. ¿Sí? Hemos dejado que la escritura penetre y quebrante, transforme, ¿no? Limpie, saca todo lo que tenga que sacar y comienza a sacar en nosotros la identidad que tenemos del Eterno, ¿verdad? Y eso es lo que hace la escritura, purificarnos, limpiarnos, transformarnos. Por eso, Kadosh, ¿verdad? La santificación, dijo Yeshua, santifícalos, o sea, en la palabra. Las instrucciones divinas nos santifican, nos limpian, nos preparan, nos purifican. Y les dejo la tarea de para qué me estoy preparando, para qué me tengo que purificar, para qué me estoy haciendo tanta transformación en mi vida, para qué necesito tanta transformación. Hay preguntas profundas que a través de las escrituras tienen que ir trayendo luz para que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados. Amén. Pastor William, no sé si quiere añadir algo más o algún otro oyente quiere compartirnos de sus experiencias vividas. Amén. Bien, More, gracias, pastor. De momento yo creo que todo está dicho. Creo que todo ha sido de una gran bendición. Este, y agradecidos con el Eterno por su palabra, porque estamos en este camino. Yo le digo a los hermanos que todos somos estudiantes aquí. Tenemos un maestro, pero aquí todos somos estudiantes, somos talmidín, estamos aprendiendo. Por su gracia y su bondad, pues el Señor también como dice el hermano, eh, hemos comenzado a compartir de lo que hemos ido aprendiendo. Eh, yo hice transición a Torah. Yo ya tenía el grupo de WhatsApp que tenemos ahorita, yo ya lo traía desde antes. Y hay hermanos, hermana Carmen, hermana Rosy, que no sé si está por acá, varios que hicieron transición conmigo hacia Torah, con un ministerio de más de 30 años, para ese momento, como 30 años para ese momento, cuando entré a Torah. 28 años por ahí tenía cuando entré a Torah, por un sueño que el Señor me dio, de, de que si quería conocer la verdad, estudiara la Parashá. Bueno, y a raíz de eso fue que yo empecé a investigar y a estudiar. Entonces, este, yo más bien, le he comentado a algunos hermanos que yo he sido muy atrevido en el sentido de que no tuve ese espacio, tal vez ya de lo que yo traía anteriormente, formación académica en institutos bíblicos y así, me ayudó mucho. Pero, como decimos, nos tiramos al agua a compartir. ¿Y de qué compartía? De lo que iba aprendiendo en el momento. De hecho, el hermano Felipe me invitó una vez a dar una enseñanza para los líderes entrando en Torah. Yo estaba prácticamente muy poco tiempo. Este, entonces, de ese tiempo ahora, pues sí hemos
nos hemos esforzado en estudiar y en aprender mucho más. Pero lo que decía el hermano, de lo que hoy aprendemos, tenemos que compartirlo. Es la manera más eficaz de lo que conocemos como evangelizar. ¿Queremos evangelizar? Comparta lo que usted hoy aprendió y de lo que ha aprendido en todo este tiempo. Una de las cosas que al menos acá en la Quejilá nosotros siempre decimos, y basados también en lo que dice el maestro con el cual nosotros estudiamos también, Manuel Rico Cortés, de que hay que verificarlo todo, hay que escudriñarlo todo, hay que ser un buen veriano. La Biblia habla en el libro de Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11, que en Berea escuchaban a Pablo, le ponían atención a Pablo, los de Berea, pero ellos no se quedaban con lo que escuchaban, se iban a la casa y escudriñaban la escritura para ver si era verdad lo que Pablo les estaba enseñando. Y creo que es parte del crecimiento que nosotros debemos de tener. Y creo que es parte también de ese cambio y esa transformación que tiene que haber en nuestra vida con la emuná, de escudriñar las escrituras. No simplemente es como nos lo enseñaron en mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dicen gloria a Dios? Y nada más. No, hay que tener una disciplina. Esto es una disciplina. El estudio de la palabra es una disciplina. Yo le decía al Señor, yo estuve en varios concilios y muchas cosas, trabajé en radio, fui locutor de radio, trabajé en televisión y, y yo le decía al Señor, no permitas que yo sea engañado y no permitas que en mi ignorancia yo engañe a nadie. Y entonces esa necesidad, no sé si yo creo que a la mayoría nos ha pasado, que aunque estábamos en el camino y queríamos hacer las cosas bien, siempre decía, es que yo siento que hay algo más. Yo siento que hay algo más, yo siento que como que falta algo. Y hasta que nosotros venimos al camino de la Torá y escudriñar, es lo que a mí en lo personal me ha hecho, me dio un giro a mi vida total, completamente. Entonces, es parte de lo que tenemos que tener para tener un crecimiento y poder compartir de esta verdad con muchos. Como dice el hermano Felipe, muchos nos van a escuchar, otros no nos van a escuchar, otros nos van a decir que sí, pero al final no, y otros nos darán la espalda por completo. Eso lo hemos experimentado. En este camino hemos perdido desde familia hasta mejores amigos, de hermanos que que daban la vida por nosotros, hasta que hoy nos quieren hasta apedrear, que hoy no ni siquiera nos extienden ni siquiera un Dios le bendiga, ya ni siquiera eso nos dan. Pero en lo personal, yo me siento muy feliz y me siento muy feliz compartir con el hermano Felipe, eh, con su familia que hemos compartido, con la congregación que hemos compartido, y verlo hoy enseñando y de esta manera y metido en la fe y agradecido con todos, de verdad, que nos han acompañado esta noche. Para mí, hermano Felipe, muchas gracias de verdad por tomar el tiempo. Nos costó un poquito, ¿verdad? Primero no Sí, se sí, ha pudo. costado. Después fue el internet de acá de la casa por un accidente que hubo por acá. Bueno, hoy se nos llegó el día, que es la primera. Esperamos de muchas más. Amén. Gracias, hermano Felipe. A ustedes las gracias, shalom a todos y esperamos poder compartir próximamente. Amén, amén. Bien, familia, vamos a orar y agradecidos con todos los hermanos de los miembros de la quejilá del hermano, de la congregación del hermano Felipe, que también están acompañándonos por acá. Sean muy bienvenidos. Estamos para servirles en lo que podamos apoyarles, en lo que podamos transmitir también. Vamos a estar compartiendo con el hermano Felipe también. Siempre hemos compartido, pero ahí como nuestras bambalinas. Pero en lo que podamos ayudarle, pues estamos a la orden también. Y nosotros, los hermanos acá, nos reuniremos el viernes, si el Eterno lo permite, para la enseñanza de la Parashá, para el estudio de la Parashá. Viernes 7 de la noche, sábado 5:30 de la tarde. Están completamente invitados. Y la próxima semana, si el Eterno lo permite, vamos a retomar lo que es el miércoles, la enseñanza de Pablo y la ley. Vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato, Torah emet,
Bejaye Olam Natá Betujeno, Baruch atá Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te damos gracias, dale un buen descanso a cada uno, Padre, y que esta noche sea bendecida, y a ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Shalom, familia, feliz noche, que el Eterno los bendiga a todos. Shalom, shalom. Shalom a Buenas todos. noches. Shalom, Shalom, shalom. para todos. Shalom, shalom. Amén. Amén. Shalom, buenas noches a todos.